orar. Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros hoy día, por venir a recibir nuestra adoración. Y te pedimos que tú reveles, Señor, lo que tú quieres revelar hoy día. Yo me entrego en cuerpo, alma y espíritu para que tú hables, Señor, a través mío. Y transforme los corazones, Señor, como tú quieras transformarlo. Y prospere esta palabra para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Hebreos 6, del 13 al 20. Vamos a ir inmediatamente a la materia. El Señor, quiero que estén atentos, porque hay muchas revelaciones escondidas a través de esta prédica. Así que por favor, estén muy atentos, porque después voy a tomar un examen. No, pero es verdad, hay varias revelaciones que el Señor fue dando en la medida que me fue dando palabras, ¿ya? Entonces estén atentos, no se distraigan, porque es importante que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos, ¿ya? Como yo aprendí al hacer esta palabra. Entonces, estamos en Hebreos 6, 13, 20. Por cuanto Dios, del 13 al 20, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vamos a analizar un poquito esto. Lo hemos visto antes, esta palabra la hemos visto antes, pero es súper importante porque está hablando de la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice, y te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ese le dice el 14. Y él, esperando con paciencia a Abraham, alcanzó la promesa. Y es tan importante esta paciencia de Abraham, porque si no hubiera tenido paciencia, nosotros no existiríamos. El pueblo hebreo no hubiera existido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es que él alcanza la promesa, y la promesa es nuestra promesa, porque nosotros somos los hijos de la promesa. Después se lo voy a mostrar más adelante. Por eso es tan importante entender de dónde viene esa promesa y cuándo ocurre esa promesa. Y dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, que nadie va a cambiar esta promesa, nadie la va a destruir, nadie va a poder en contra de esta promesa, dice, en los cuales es imposible que Dios mienta, dice, por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, no solo le dio la promesa, sino que juró por sí mismo. Entonces hay dos cosas que él hace para decir esto se va a cumplir. Sí o sí se va a cumplir. Entonces es súper importante entender que la promesa se va a cumplir y se va a cumplir en nosotros. Es una promesa para nosotros, para los hijos de Dios, ¿ya? Entonces después dice, para que por dos cosas inmutables, ¿no es cierto?, la promesa y el juramento, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, tengamos la seguridad, ¿no es cierto?, de lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? La promesa, ¿ya? Ya les voy a explicar más de la promesa, vamos a leer la promesa que le hizo a Abraham, ¿ya? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, o sea, nuestra alma está segura y firme, y dice, y que penetra hasta dentro del velo. O sea, nosotros tenemos en esta promesa, que es Jesucristo, ¿no es cierto?, la simiente, y me estoy adelantando, pero vamos hablando lo que es. Nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo, entrar
al lugar santísimo porque es lo que tapaba el velo, dice, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros para sacrificarse, ¿no es cierto? Entró al lugar santísimo, ahí, como explicaba la semana pasada, en el templo hecho de mano de Dios, no de hombre, Él entró como sumo sacerdote, como precursor, como primero, para que nosotros pudiéramos entrar después por esa orden de Melquisedec, que es la orden de Jesucristo. Entonces, vamos a Génesis para saber cómo fue este encuentro entre Dios y Abraham y qué fue la promesa que le dio directamente a él, ¿ya? Esta promesa que está contando en hebreo el Señor. Entonces vamos a Génesis 22 y vamos a leer del 15 al 18, 3 versículos, nada más. Que ahí el Señor esta es la situación. Dios le ha pedido a Abraham que asesine a su hijo, que lo sacrifique. Yo me acuerdo cuando la primera vez que escuché esto me pareció un despropósito, algo cruel, terrible de parte de Dios, pedirle a un hombre que mate y asesine a su único hijo. Después con el tiempo lo he ido entendiendo un poco mejor. Entonces vamos viendo para que ustedes también vean lo que el Señor muestra, lo que el Señor les muestra. Y dice, y en el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, porque Abraham lo iba a asesinar, ¿no es cierto? Entonces, Dios le dice, y porque no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escuchen esa promesa. Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a poseer las puertas de tu enemigo. Están tomando nota, esa es la promesa de Dios a Abraham. ¿Ya? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, en tu simiente, ¿no es cierto?, le dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y todas las naciones de la tierra, ¿qué las van a bendecir? La simiente, los hijos de Dios, ¿ya? Entonces anoten esas dos cosas, que la descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y tu simiente será bendita, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a Gálatas, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que es la simiente. A Gálatas 3, 14 al 29. Vamos a leer. Vamos a ir de palabra en palabra. Esto se trata, la Biblia es la que dice la verdad. Yo no le voy a contar cuentos, ni fábulas, ni anécdotas. Le voy a leer la palabra. Porque aquí está la sabiduría de Dios escondida, ¿ya? Entonces, lo que yo quería también decirle en relación al hijo, mientras buscan eso, cuando él le pide sacrificar un hijo y está a punto de sacrificarlo, Dios detiene su mano y le provee un carnero para que lo sacrifique en lugar de su hijo. Y ese lugar fue, el Señor, Abraham dijo, este lugar es Jehová Jireh, Jehová proveerá o provee. Y saben que este Jehová Jireh ha sido usado para proveer dinero. Porque cuando uno dice Jehová Jireh, es dinero, ¿no? Los cristianos antiguos no viene inmediatamente a la mente, y él no está proveyendo dinero aquí. Está proveyendo libertad. Está proveyendo un carnero, el cordero. Lo mismo que nos proveyó a nosotros a través de su hijo, la simiente. ¿Me entiende? No es el Jehová proveerá o provee, no es dinero, sino que es la libertad que nos da del pecado, el perdón que nos da a través de su Cordero, de Cristo. Y esa es la figura, ¿no es cierto?, que ocurre en ese momento, que en vez de morir su hijo, muere un carnero por él. Y en vez de morir nosotros,
muere Jesucristo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es la provisión de Dios. La provisión de Dios no es dinero. Para los que creen todavía en el viejito pascuero, en que si tú siembras 100 vas a recibir 1000. Eso no es. Está hablando de santidad, de libertad, de ser transformados igual a Jesucristo. Esa es la provisión de Dios. A eso nos lleva el Señor. Entonces sigamos, vamos a Gálatas. Eso es algo que tenía que decirles. Eso es una revelación de Dios. Para que ustedes no más, Jehová Jireh es plata. No, es provee nuestra salvación, nuestra libertad, nuestra herencia, que es mucho más que dinero. Mucho más que dinero. Es la libertad que Dios le dio, ¿no es cierto?, la promesa que Dios le hizo a Abraham, y los cuales nosotros somos parte. Entonces en Gálatas 3, dice, en el 14 voy a leer, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, o sea, la promesa que acabamos de leer, alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí está lo que decía antes, ¿cierto? A su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, como esa simiente, la promesa fue hecha a través de esa simiente, que es Cristo, dice después, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Después de esta promesa de Abraham, 400 años y tanto, vino la promesa a Moisés, que es la ley. Eso dice, no abroga, no termina con la promesa que le hizo Abraham a través de Jesucristo. Eso está diciendo aquí, para que lo entiendan, ¿ya? Después de 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, mediante Jesucristo, ¿no es cierto? La simiente, la simiente. Sigamos leyendo, el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que nos diéramos cuenta que estábamos pecando, ¿ya? Hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Jesucristo, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces fue puesta en manos de un mediador, ¿ya? Que es Moisés. Era el que intermediaba entre los hombres y Dios en ese momento. Y el mediador no lo es de uno solo. O sea, el mediador no puede ser mediador de sí mismo. Era entre dos partes. Esta parte es súper difícil de entenderla, así que por favor traten de entenderla ahora, porque yo sé que no la han entendido. Cuesta mucho entender esto, ¿ya? Y el Señor me lo explicó hoy día en la mañana para que se lo explicara a ustedes. Miren lo que dice. Dice, y el mediador no lo es de uno solo. O sea, está diciendo, el mediador tiene que ser entre dos partes. En este caso, entre Moisés y el pueblo. Y después dice, pero Dios es uno. O sea, Dios no necesita mediador. De eso está hablando. ¿Entendieron? ¿Cierto que no lo entendían? Díganme un amén. ¿Lo entendían eso o no? Ya, mejor no digan nada. Ya, pero Dios es uno. Ya, o sea, no necesita mediador. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque la ley, si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué significa aquí? Si la ley dada pudiera resucitar, porque esa es la palabra, no vivificar, resucitar, la justicia fuera verdaderamente de la ley. O sea, si no fuera, ¿qué le falta a la ley entonces? ¿Qué le falta a la ley? Si ustedes entendieron todo, entonces cuéntenme a mí, ¿qué le falta a la ley? ¿Quién es el que resucita? El Espíritu Santo. Le falta el Espíritu Santo a la ley. Y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces la ley no está mal. Pero ¿qué le falta a la ley? El que vivifica. ¿Quién es el que vivifica? ¿Quién es el que resucita? El Espíritu Santo, ¿no?
Eso es. Ya. Entonces, si la ley hubiera tenido el Espíritu Santo, estaba lista. O sea, la justicia fuera verdaderamente peor la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley ha sido nuestra guía, nuestro maestro, el que nos ha enseñado, el que nos ha guiado, ¿ya? Eso es ayo. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos, cuando nosotros creemos de verdad en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Escuchen esto. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? A través de Jesucristo y por la fe en Él, ¿qué es lo que hace el Señor cuando nosotros creemos en Él? Nos pone el Espíritu Santo, nos vivifica a través del Espíritu Santo, nos resucita. Y entonces esa ley cobra vida en nosotros. Y sí, somos justificados. Y sí podemos cumplir la ley. No se trata de que la ley nunca más porque ahora tenemos a Jesucristo. Debemos cumplir la ley. Pero podemos porque tenemos el Espíritu Santo y somos resucitados. ¿Sí o no? ¿Me estoy equivocando? No, ¿no es cierto que no? Ese es el Señor que está revelando. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Son parte de la promesa, son hijos de Dios. Ustedes son la promesa. Sois herederos según la promesa, dice aquí. Vamos a 1 de Juan 5, del 1 al 15. Esto es pura palabra, ¿ya? Pero, por favor, traten de estar pendientes, porque a mí también se me pasan cosas. Hay tanto aquí que, si de verdad, hay tanta revelación. Mire lo que dice en el 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando yo creo que Jesús es el enviado de Dios, el Cristo es el Hijo de Dios, yo soy nacido de Dios, soy hijo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el que ama a Dios, el que engendró, ¿no es cierto? Porque Él es el que engendra a Dios, el Espíritu Santo, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama también a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y aquí viene, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Porque dice que el que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado, al Hijo. Entonces, en esto conocemos que amamos al Hijo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que cumplir los mandamientos. En eso somos conocidos cuando amamos a los hijos de Dios, cuando cumplimos los mandamientos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los mandamientos con el amor? Es la obediencia, la fidelidad, es por amor. Es por amor. Y cuando yo amo a Dios quiero agradarlo y por supuesto voy a cumplir todos sus mandamientos. Y el primer mandamiento es el más importante. Y el mega mandamiento es amarlo a Él sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi ser completo. Eso es cumplir los mandamientos. Y dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos, dice de nuevo, sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. No me digan que es tan difícil. Aquí dice que no son difíciles. Y yo le creo a la palabra, no les creo a ustedes. Cuando me vienen que no, es que es tan difícil cumplir los mandamientos, es que tú no conoces a mi esposo, es que tú no conoces a mi esposa, es que sí se puede. Que no conoce a mi jefe, que no conoce a mi compañero, que no, es insoportable. Sí se puede, sí se puede. Dice aquí que nosotros debemos cumplir los mandamientos. Y eso es no tener contienda, no calumniar, no pelar, no
no mentir, no. Todas esas cosas que parecen que fueran negativas, pero que son muy buenas para nosotros y nos bendicen. ¿Ya? Nos bendicen. Porque en la medida que nosotros cumplimos con la palabra de Dios y amamos al prójimo, no podemos hacerle daño al prójimo. Y eso es amar. Y por eso tenemos que cumplir los mandamientos, cuando lo amamos. Y esos mandamientos, dice aquí, que no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no son difíciles de cumplir? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder de Dios. Todo lo que ustedes ven ha sido hecho por Dios a través del Espíritu Santo. Ese poder está en ustedes. Tienen que lograr. Y tiene que ser fácil cumplir con los mandamientos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquí está, ¿se acuerdan la promesa? Su enemigo no podrá con ustedes. ¿Se acuerdan la promesa? Todo lo que es nacido de Dios, somos la promesa, ¿no? Todo lo que nace de Dios vence al mundo. O sea, el mundo no puede con nosotros. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Me veo muy mal cuando tomo jugo. Pero todavía no hago lo que tengo que hacer. Es una broma, ya. Es una broma interna. Ya, entonces ahora, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra victoria es cierta. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, y no solo lo prometió, lo juró. Uy, ¿por qué estamos derrotados? ¿Por qué? ¿Por qué no somos todo lo que dice aquí? ¿Cuándo lo vamos a creer? Yo lo quiero hacer. Yo quiero esto, quiero mucho más de lo que vemos aquí. No quiero más gente que en un ejército chiquitito, pero que rompamos los cielos, que el cielo se rompa donde nosotros hablemos, baje el Señor y deje la escoba y que los malos arranquen, los demonios haya pánico, porque viene el Señor. Eso quiero, eso podemos hacer, eso es lo que dice aquí, que el mundo no puede con nosotros. Hay que orar, hay que seguir pidiendo al Señor por más, necesitamos más. No nos conformemos con lo que hay. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mire qué fácil. ¿Será tan fácil? El que cree que el Hijo de Dios vence al mundo. El mundo no puede contigo. ¿Por qué? Cuando yo creo en el Hijo de Dios, yo sé que en el Hijo de Dios, Jesucristo es el que tiene todo el poder. Yo creo en ese poder y ese nombre está conmigo. Ese nombre que es por sobre todo nombre, el que tiene todo el poder, está contigo. Todos los días dice la promesa. Es la simiente, mira lo que dice después. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Después dice, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Que vino mediante agua y sangre. Y aquí está lo que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando le traspasan el costado y le sale agua-sangre. El agua era la palabra, la sangre, la que nos perdona los pecados, nos limpia, y el agua es la que nos mantiene limpio, la palabra. Lo que estoy leyendo ahora, esto es lo que nos mantiene limpio, vivir esto que estoy diciendo. Por eso quiero alentarlos que vivamos esto que está revelándonos el Señor. Dice aquí, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, vuelvo a repetirlo, y el Espíritu, mayúscula, Espíritu Santo. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y aquí está el Espíritu Santo el que hace, ¿cierto? La obra, el que nos resucita, el que nos transforma, el que nos da testimonio de quién es Jesucristo y de quiénes somos nosotros en Cristo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y esto también no lo entiende nadie, ¿eh? Así que escuchen, por favor. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esto es fácil. El Padre es el Padre, Dios Padre, Jehová. El Verbo, Jesucristo. El Verbo hecho carne, ¿no es cierto? Jesucristo. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Está bien, eso es fácil. Y estos tres son uno, todos lo sabemos, ¿cierto? Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, de nuevo el Espíritu Santo, el agua, la palabra, y la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados. Y estos tres concuerdan. ¿Se dan cuenta? Ellos son los que trabajan acá en la sangre de Cristo,
que nos limpia los pecados en el primer encuentro y nos hace aptos para entrar en esta reconciliación con Dios, para vivir y entrar al velo, como decía al principio la promesa, ¿cierto? Entrar al velo y entrar a la relación con Dios. Esa es la sangre. Después la palabra que nos mantiene limpios y nos hace vivir y el Espíritu Santo que nos hace cumplir. No solo la palabra, sino que los mandamientos, nos pone el amor de Dios en nuestro corazón, nos da el poder de Dios, nos da todo lo que necesitamos para ser como fue Cristo cuando vino a esta tierra. Y Él está con nosotros para que nosotros cumplamos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿seguimos? ¿Está bien o no? ¿Me están siguiendo? ¿No se están perdiendo nada? Es importante que ustedes entiendan esto, porque eso somos en Cristo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si yo creo en el Hijo de Dios, tengo al Hijo de Dios en mí mismo. Ese es el testimonio. ¿Están entendiendo? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Nosotros tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna. O sea, lo que nos da el Señor no es solamente vida, una vida nueva, para chacotear y hacer lo que queramos, porque la sangre de Cristo me perdona, sino que es para hacernos nuevas criaturas, pero criaturas que van a ir y van a hacer lo que tienen que hacer para tener la vida eterna. Eso es lo importante, porque Dios nos regala esa vida eterna. Esa es la gracia. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de simple. Tenemos que tener a Jesucristo, el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Sigamos, el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí está lo más importante, el nombre de Jesucristo. El nombre que es por sobre todo nombre. Como dice en ¿cómo se llama? En Filipenses, ¿no es cierto? Que dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de ser Dios y se hizo hombre. Y se humilló a sí mismo hasta lo último, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es el que tiene el poder sobre todas las cosas y Él nos entrega ese nombre a nosotros. En los hebreos, de entregar el nombre es entregarle toda la herencia. O sea, tú actúas como Él actúa, tienes el mismo poder, las mismas cosas. Eso es el nombre, entregarte el nombre. Es como nosotros le entregamos el apellido a nuestros hijos, entonces la herencia es completa de nuestros hijos. Bueno, eso está hablando de nombre. Ese es el nombre de Jesucristo. Y ese nombre tiene poder porque Él dijo, yo, Jesucristo, tengo potestad sobre todas las cosas, sobre el cielo y la tierra. Ese es el nombre. Eso es lo que significa en nosotros ese nombre. Pero para eso nos tenemos que vivir, ¿no es cierto?, en la agua, en esa agua de vivir esta palabra para que se manifieste en toda su plenitud. Y dice que el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos se postran ante ese nombre. Entonces aquí dice, el que viene de arriba, no estaba aquí, ¿en cuál estaba? Me perdí, ya, ok. Sí, aquí está, ya. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí, ¿por qué repite dos veces? ¿Se dan cuenta, no? Nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Será importante? Así subrayaban los antiguos, repetían. Ese es un subrayado. Ustedes deben creer en el nombre. Pero en ese sentido el nombre poderoso, el nombre que tiene poder. A Él se somete todo espíritu, toda potestad, todo se somete al nombre de Jesucristo. Y Él nos entrega ese poder en su nombre. Por eso que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en el nombre de... Cuando tú ores por alguien, tienes que orar en el nombre de Jesucristo. Y esa enfermedad se va a someter
al nombre que por sobre todo nombre. Cuando tú quieras sacar un demonio, tú tienes que hacerlo en el nombre de Cristo, porque el demonio se somete, porque dice que toda rodilla se dobla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios también se postran y se someten a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, ese es el nombre. Tú tienes que hacer todo para la gloria de Él y en el nombre de Él. Ese es nuestro trabajo. Eso es mostrar a Jesucristo y glorificar a Jesucristo. Y el Espíritu Santo va a actuar con todo su poder, porque está actuando para quien tiene que dar la gloria, que es Jesucristo. Porque eso dice el Padre, Jesucristo dice, yo envío al Espíritu Santo y Él me glorificará. ¿Y lo glorifica en quién? En nosotros. Amén. Sí, pues amén. Es amén. Entonces dice aquí, mira, el nombre, de nuevo, repito 2 veces. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si yo estoy en comunión con Jesucristo y yo le pido algo que es en su voluntad, porque yo vine a, no, como dije la semana pasada, no a servirme de Dios, sino a servirlo a Él. Nosotros somos servidores, somos esclavos de Dios, hijos, pero hacemos su voluntad. ¿Ya? Porque Él nos sacó de la esclavitud y nos hizo hijos, pero para hacer su voluntad, no lo que nosotros queremos. Entonces, en la medida que dice aquí, claramente, ¿escucharon, no? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, nos escucha. Y miren lo que dice después. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo lo que tú le pidas al Señor, de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Por eso que es tan poderoso, hermanos míos, vivir en la voluntad de Dios. Porque si el Señor te dice, anda y ora por ese paralítico, Él va a sanar a ese paralítico. Pero si tú vas y vas por tu voluntad a sanar al paralítico, seguramente no se va a sanar. Por eso es que tenemos que tener esta relación con el Señor. A veces en su misericordia el Señor lo sana, pero normalmente debemos hacer, y ahí se va a manifestar todo el poder de Dios. Todo el poder que es inmenso, que puede mover montañas. Si el Señor dice, voy a mover esa montaña, por favor pídele que se mueva, tú le pides a esa montaña y se va a mover. Porque esa es la fe. Esa es la fe, creer que Él es capaz de todo, porque es capaz de todo. Y lo que Él te pida hacer, por imposible que parezca, lo puedes hacer, porque Él es el Dios de lo imposible. Entonces, los problemas que nosotros tenemos son nada para Dios si nosotros vivimos en su voluntad. Nada, nada, pero nada. Dios nos hizo para cosas grandes, imposibles, para eso nos hizo. Somos la creación perfecta de Dios. ¿Cómo puede ser que seamos igual que los animales casi? ¿Cómo puede ser? Nos andamos destruyendo y mordiendo unos a otros. ¿Cómo puede ser? Si nos hizo para que nosotros mostráramos la gloria de Dios. Para terminar, creo, no, falta todavía. Ya, pero veamos Juan 3. Juan 3. Del 31 al 36, ¿vale? Es cortito, son tres versículos. Un poquito más, 6 versículos. Del 31. Juan 3, 31. El que de arriba viene es sobre todos. Está hablando de Jesucristo aquí. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. 32. Y lo que vio y oyó, este testifica, y nadie recibe su testimonio. Está hablando de Jesucristo, ¿ya? Él viene de arriba y Él está testificando lo que vio y oyó. Porque Él conoce al Padre, vivió, estaba con Él, ¿no es cierto? Son uno. Y el que recibe su testimonio está, este atestigua que Dios es veraz. Que recibe a Jesucristo, ¿no es cierto? Recibe y le cree, y cree en Él, y sabe que es el Hijo de Dios, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Y aquí nos pasa a nosotros inmediatamente, porque cuando Dios nos envía a nosotros, las palabras de Dios hablamos. No mi anécdota, no mi vida, no lo que lindo que hablo yo, lo como cuento yo las cosas. Yo hablo la palabra de Dios.
¿Y por qué? Porque soy enviado de Dios. Pues, y por eso tengo el Espíritu y el Señor me da sin medida el Espíritu. ¿Por qué parece que tuviera medida mi Espíritu? Es porque yo no tengo que hacer mucho más de lo que estoy haciendo. Tengo que creer mucho más de lo que estoy creyendo. Y todos igual. Tenemos que creer de verdad esta palabra completa. Y santificar nuestras vidas, vivir santamente para que Él se manifieste, como dice aquí. Dice el Padre ama al Hijo. Nosotros somos hijos, ¿sí o no? Dice el Padre nos ama. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Está hablando de Jesucristo, pero también Él nos entrega lo mismo a nosotros. Acuérdense que nos entrega su nombre, nos entrega toda su herencia. Entonces lo podemos tomar como nuestro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, pobre gente que está afuera, que no cree en Dios, que cree que Dios es para los débiles. Pobre de ellos, porque la ira de Dios está sobre ellos. Nosotros tenemos que ir a salvar a esa gente. Tenemos que decirle, ¿sabes? La ira de Dios está sobre ti. Lo estás pasando mal, enfermedades, separaciones, lo que sea. La ira de Dios está sobre ti. Hay una solución, hay un Dios. Pero hay que creer en Él y vivir con Él y aceptar que esto es una guerra y que nosotros también pasamos dificultades, los cristianos, pero tenemos ese Dios poderoso, maravilloso, que aunque parezca todo imposible, Él nos saca de eso, porque Él es el Dios de lo imposible. Y esa es una gran diferencia con los que no tienen a Dios, que cualquier enfermedad los pierde, que cualquier que perdieron el trabajo se sienten desesperados. Nosotros no, porque tenemos un Dios. Y cuando nosotros perdemos un trabajo, decimos, bueno, es para mejor, voy a tener un mejor trabajo. Y así es en el cristiano verdadero, el que cree de verdad en el Señor. Entonces no nos preocupa, no vivimos atribulados por el mundo, sino que sabemos que Dios está con nosotros. Y si pasan cosas buenas o malas, es para nuestro bien, es porque estamos pasando un curso, ¿no es cierto?, que nos está preparando para una guerra, porque tarde o temprano nos van a perseguir, nos van a calumniar, tarde o temprano va a pasar eso, hermanos, porque a los cristianos de verdad les pasa eso. Jesucristo lo dijo y la palabra se cumple absolutamente. Vamos a ser perseguidos, pero dichosos somos, dice la palabra, porque Él nos da todo, la alegría, el gozo, y podemos vivir en gozo incluso en persecución. Así dice Pablo, yo le creo, que fue perseguido y puesto en la cárcel y él mantenía su gozo y cantaba al Señor mientras estaba preso. Entonces, ¿en qué estábamos? Que viene de arriba, ¿no es cierto? Ya. Porque Dios envió la palabra y en el 32, y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es testigo que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Escuchen, nos da el Espíritu por medida. Usted está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da entero, todo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Después, en el Juan 10, 30-33. Yo y el Padre uno somos. Y aquí quiero que ustedes escuchen esto. Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10, 30-33. Yo y el Padre uno somos. Escuchen eso. Escúchenlo. Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. ¿Están asimilándolo? Es uno solo, es un solo Dios, porque nosotros siempre, Jesucristo como que, y el Espíritu Santo le damos un valor más chiquitito. Es uno solo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando Jesucristo dijo esto, ¿lo querían matar? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieres apedrear? ¿Por cuál de ellas me quieres matar? Por todo lo bueno que he hecho muchas obras delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y saben, sí, el Señor se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Pero se hizo hombre para mostrarnos que sí se puede. Se despojó de su deidad voluntariamente, no fue Dios, se despojó de su conocimiento y de todo. ¿Por qué? Se despojó de su conocimiento porque Él dice, cuando le dicen ¿cuándo va a venir? Solamente el Padre lo sabe. O sea, cosas que Él no quiso saber más, sino que se hizo hombre, absolutamente. Ahí no hay trampa. Él sufrió el dolor de la cruz porque se hizo hombre. Entonces estos lo querían matar porque lo vieron como hombre, pero Él era Dios y fue Dios, y desde el principio es el alfa, el omega, es nuestro Dios. Y nos vino a mostrar el Padre, por eso dice, yo y el Padre uno somos. Nos vino a mostrar cómo se debe ser un verdadero Padre. Por eso que dice que volverán los corazones de los hijos a los padres. Eso es, porque si nosotros somos como Él, van a volver los corazones de nuestros hijos a los padres. ¿Y qué está pasando hoy día? Es todo lo contrario. Los padres tienen terror de corregir a los hijos, y los hijos desprecian a sus padres porque no los corrigieron. Tenemos que ser como Dios, como Jesucristo, y para eso tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que ser valientes y corregir y hacer lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Y esto dice, siendo hombre se hace Dios, ¿no es cierto? Le dicen, y quiero que leamos en Mateo 16, del 13 al 17. Miren lo que dice aquí. ¿Para dónde voy yo? Escuchen. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchen. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se está nombrando a sí mismo y dice Hijo de Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces cuando tú reconoces a Jesucristo como un Hijo de Dios, como el enviado, como el Dios que es, lo reconoces porque el Padre lo puso en tu corazón a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te convenció, y eso es algo sobrenatural y nadie te lo puede sacar de tu corazón. Tú actúas con el poder de Dios porque tú crees totalmente, porque el Espíritu Santo lo escribió con fuego en tu corazón. Y nadie te puede decir que Dios no existe, porque tú sabes, porque lo vives. Vives con Él y vives sus manifestaciones y vives lo que Él es. Nadie me puede negar que Dios existe a mí. A mí nadie me puede contar que Jesucristo no murió y no resucitó, porque yo sé que resucitó y está aquí a mi lado y está conmigo y vive conmigo todos los días. Y cada vez que yo oro, Él viene a estar conmigo. Nadie me puede decir otra cosa. Eso es vivir a Dios. Hermanos míos, las iglesias no están viviendo a Dios, por eso no creen nada y por eso hacen lo que quieren. Pero cuando tú vives a Dios no haces más lo que quieres, haces la voluntad del Padre porque sabes que su voluntad es buena, agradable y perfecta y tú vives para Él y te entregas a Él con todo. Eso es ser cristiano, hermanos míos. Y eso va a hacer que cambie una nación, como fueron los apóstoles. Dejémonos de tibieza, dejémonos de hacer lo que creemos que parece que sí, que parece. No, Dios existe y el Padre es prueba. Él mandó a su Hijo y ¿saben qué? Le pidió a Abraham que matara a su hijo y después lo perdonó y le dio un cordero. Pero ese cordero que nos salvó a nosotros es su Hijo. Él nos ama tanto que dio a su Hijo. ¿Quién de ustedes daría a su Hijo para salvar a alguien? Él nos dio a su Hijo, Él nos entregó todo el amor y se sacrificó por nosotros. Ese Hijo se sacrificó para que nosotros estuviéramos haciendo nada, porque estamos haciendo nada. Y tenemos una tremenda responsabilidad, tenemos todo el poder, tenemos la victoria ganada. Está la promesa desde un principio de Abraham y no hacemos nada como iglesia. Debemos ser de verdad, debemos mostrar a Jesucristo, debemos glorificar a Jesucristo. Del mundo debe saber que existe un Dios que vence, que gana y que el enemigo no puede con nosotros. Debemos cumplir con eso. Me enojé también. Ya.
Esto es pasión. Así tenemos que ser. Y no más tibios. Si los tibios los vomita el Señor de su boca. Y por eso dice, ¿y saben qué? El Señor se hizo hombre. Escuchen eso. Se hizo hombre. Dice, porque Él mismo dice, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre se hizo hombre para producir hijos de Dios. Él se hizo hombre para producir hijos de Dios, no hijos de hombre. Mentiroso, cínico, hipócrita, no hizo eso, no se sacrificó, no vino a ser hombre y a sacrificar su vida para que hiciera cínicos, mentirosos, hijos de hombre, y vino a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no podemos seguir siendo como éramos antes. Debemos ser transformados del Señor. El Espíritu Santo está ahí para transformarnos. No más pecado, no más mentira, no más nada de eso. Y vamos a mostrar el poder de Dios. Dios se va a glorificar, va a venir a estar con ustedes y va a sanar lo que sea. Vamos a mostrar a un Dios poderoso que es la solución de este mundo que está degenerado, porque ya está degenerado. ¿Saben qué? Dios ya debiera haber destruido qué tiempo este mundo. Si usara la misma vara que usó para Sodoma y Gomorra, este mundo ya debiera ser destruido. Somos los cristianos, los pocos que quedan, que queremos hacer las cosas como son, como deben ser, que estamos manteniendo. Que Dios no destruya. Que estamos en la brecha para que Dios no destruya. Y estamos con la esperanza de cambiar este mundo que está entregado al enemigo. Y se han entregado gratuitamente, porque según lo que dice aquí, somos victoriosos y la simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, todas las naciones debieran ser bendecidas por nosotros. Ya debiera estar todo bendito. Y aquí dice, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y tu descendencia poseerá las puertas de tu enemigo. El enemigo no puede con nosotros. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Que tengo mucho trabajo. Es que esto. Seamos cristianos de verdad. Seamos cristianos de verdad. Dediquemos el tiempo a Dios que necesitas. Y créanme, trabajen menos y oren más. Les va a ir mucho mejor. El Señor le regala a sus hijos lo que otros se esmeran por conseguir. Se los regala. Dios proveerá. Nos proveyó el mundo. Él puso el mundo en nuestras manos. Eso es. Si Jesucristo dice, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, y yo se lo entrego a ustedes, vayan y hagan lo que yo hice. ¿Qué lo entregó? No estamos preocupando de que si vamos a comer, si no tenemos plata, si... ¿Qué está preocupando de pequeñeces? Preocupemos de lo importante. Hagamos de una vez por todas la obra que Jesucristo está esperando de los hijos de Dios. Para eso se hizo hombre, para eso sufrió la cruz, para eso se humilló hasta lo sumo. Para que su nombre produciera hijos valientes, que llevaran este nombre y hicieran justicia en su nombre. ¿Quién va conmigo? Yo voy. Amén. Amén. Póngase de pie. Nunca se olviden que la libertad que ustedes tienen hoy día, la vida que pueden tener eterna, poder confiar que van a tener vida eterna, costó la vida del Hijo de Dios. Piensen que si le pidieran un hijo a ustedes, ¿qué harían? Nuestra libertad costó eso. Tengamos vergüenza. Y arrepentámonos de nuestros pecados. Porque cada pecado que nosotros hacemos y cometemos, estamos justificando los latigazos, los combos que le pegaron a Jesucristo, la corona de cruz, los clavos que le pusieron. Estamos justificando la ida al infierno
de Jesucristo por nosotros. Y seguimos pecando y seguimos justificando y seguimos pegándole porque somos parte de ese castigo que recibió para perdonar nuestros pecados. No podemos seguir pecando de esa manera. Señor, ven a estar con nosotros y perdónanos. Ven, Señor, con tu presencia y trae arrepentimiento, Señor, a este pueblo. Ven, Señor Jesús, llena este lugar con tu presencia. Queremos arrepentirnos, Señor, y queremos ser santos como tú eres santo. Queremos bendecir, Señor. Queremos bendecir tu vida, Señor. Queremos que tu muerte y tu resurrección valga la pena, Señor, en nosotros. Queremos que se cumpla tu promesa, que serán benditas las naciones, todas las naciones, en tu simiente, Señor. Señor, entréganos esta nación y las naciones, Señor, para llevar bendición tuya. El enemigo no podrá con nosotros, no prevalecerá. El Hades no prevalecerá contra tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo reclamamos esa victoria, clamamos por esa victoria, no vamos a reclamar, clamamos por esa victoria. Que se cumpla, Señor, en tu iglesia. Así que ven, Señor, y trae tu pueblo. Trae un pueblo de fuego, Señor, de fuego, de que quiera, un pueblo que de verdad haga la obra que tú planeaste, Señor. Que podamos vivir en tus planes, Señor. Háblanos claramente para poder cumplir con tu voluntad, Señor. Saca toda resistencia de este pueblo en contra tuya, Señor. Saca toda resistencia que hay en tu iglesia, Señor. Saca toda soberbia que no les permite ser como tú quieres que seamos, Señor. Yo te entrego mi corazón, mi alma, mi espíritu, Señor, para que tú hagas la obra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Haz tu obra, Señor, y bendícenos. Llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo, y transforma los corazones, Señor. Haz tu voluntad, por favor, Señor. Tu palabra dice que todo lo que te pedimos, tú lo vas a hacer, Señor, en tu voluntad. Y yo sé que tu voluntad es transformarnos en hijos verdaderos tuyos, Señor. Así que transforma a cada persona que está aquí y a cada persona que escuche estas palabras, Señor, transfórmala. Hazlos nuevas criaturas que tengan vida eterna y que te glorifiquen a ti a través del Espíritu Santo. Glorioso eres, Señor. Manifiéstate, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesucristo.